Aquí vamos a ver dónde podemos chambearle. De aquí, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Sí, verdad? Bien. Pues ahí está. Vamos a ver. Yo les decía, miren, vamos a tratar de retomar lo que hemos estado viendo para que lo vayamos utilizando y vayamos viendo el sentido y la importancia que tienen las propiedades que hemos estado estudiando. Por ejemplo, ayer vimos una propiedad de que para que se pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo, la función tiene que ser continua, tener un número finito de discontinuidades finitas o de salto en el intervalo de integración. ¿Sí o no? Bien. Vamos a analizar la función. ¿Esta función qué discontinuidades tiene? Ninguna. Ninguna. Es continua en todos los reales. ¿Por qué? Porque si se fijan, las únicas discontinuidades serían si hubiera división entre 0 o raíces o fuera raíz par de número negativo. ¿Sí o no? Sí. Pero nunca va a valer 0 y tampoco va a ser negativo. Entonces todos. ¿Sí o no? Todos. Eso significa que en este intervalo pues va a ser válido el teorema fundamental, ¿sí o no? ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Bien. Ok, entonces sí se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Y eso qué significaría? Significaría que tendríamos que hacer esto. ¿Verdad? Sí lo podemos hacer. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero, para poder aplicar y el límite superior debe de ser la variable. ¿Ya regresó? Sí. Pero se bajó, ¿verdad? Sí. Es que creo que ya se saturó sí, ya se saturó la cámara. Bueno, no la cámara, sino la memoria. Veo cómo pasa eso, no la voy a limpiar. Bien, entonces no tenemos aquí ninguna de esas cosas. Ni el límite inferior es constante, ni el superior es la variable, es una función. ¿Sí o no? Por lo menos el límite superior ya sabemos cómo lo remediamos, con un cambio de variable. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Hacemos un cambio de variable. El cambio de variable, la razón es que sea un poquito más fácil y se nos haga menos confuso. Si yo no hago ese cambio de variable también se puede, pero hay que decir que es una forma de visualizarlo más sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, vamos a aplicar lo de que el límite inferior sea constante. Y entonces hay que aplicar la propiedad aditiva de intervalos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Lo podemos hacer así. ¿Y por qué lo podemos hacer así? Porque la idea es que, perdón, aquí estoy mal, es de tangente de x a 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Tangente de x a 0. ¿Por qué la tangente de x a 0? Porque hagan de cuenta que este es el intervalo, ¿de dónde a dónde? De tangente de x a x cuadrado. ¿Sí o no? Si yo analizo estas funciones, miren, yo lo voy a poner, pero no van a hacer eso en el examen. No tiene caso, pero yo lo voy a hacer para que vean que podemos hacer esto de aquí. Si yo grafico estas dos funciones, ¿cómo es la función tangente? La función tangente es así. ¿Sí están de acuerdo? Estas son asíntotas verticales, ¿no oigo? Y esas asíntotas verticales, ¿en dónde están? Están en pi medios y menos pi medios, ¿sí o no? Claro que esto se repite, pero vamos a analizarlo en este intervalo. Y luego la función x cuadrada es así, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Es así, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, aquí, si se fijan, ya está el intervalo de integración porque es de x cuadrada tangente de x. Tiene que ser el intervalo donde la tangente de x es se encuentra entre tangente de x y x. Entonces, pues por eso es que podemos ir, esta dejarla como inferior, pero vamos a ir hasta un número que tú quieras. Por comodidad, aquí tomo, pues al 0. ¿Sí?
de 0. Más, ¿cómo va a ser la otra? De 0 a x cuadrado. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Bien. Ahí está. Cerramos. dt. Cerramos. Luego, ¿qué haríamos? Pues derivamos ambos miembros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. A ver, ¿cómo es que derivamos ambos miembros? Pues sí, derivada con respecto de x de la integral de la tangente de x a 0 de 1 sobre la raíz de 2 más c cuarta de t. ¿Oigo? ¿Sí? Luego, más la derivada con respecto de x de dónde a dónde. De 0 a x cuadrada de 1 sobre la raíz de 2 más t cuarta de t. ¿Sí o no? Ahí está. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la idea es que el límite inferior sea constante. Eso sí se cumple aquí, pero acá no. ¿Verdad? Aquí el límite inferior es el que es variable. ¿Qué hacemos? Aplicamos la propiedad de intercambio de límites, pero ¿eso qué implica? Que tendremos que hacer la negativa y luego ese signo negativo lo saco de la derivada. ¿Sí o no? Y me va a quedar así. ¿Sí? T cuarta de t. ¿Sale? Y luego, esta pues no hay ninguna bronca. Esa sí cumple esa condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya el cambio de variable. ¿Qué podemos hacer aquí? Me voy a venir para acá. Vamos a llamarle u, ¿verdad? O x cuadrada. Entonces, ¿cómo va a ser esta derivada con el cambio de variable que tengo que realizar? Va a ser la derivada con respecto de u. ¿De quién? De 0 a 1, de 1 sobre 2 más raíz de 2 más t cuarta de t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esa es la derivada con respecto de u. Y eso se multiplica por la derivada de u con x, ¿sí o no? Ahí está la regla de la cadena. Pero ¿quién es u? X cuadrado. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué pasa con esta? Lo mismo, tenemos que hacer un cambio de variable. Me voy a venir para acá. No conviene manejar u, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque u ya lo manejé para x cuadrado. No es muy lógico pensar que ahora u es tangente de x. Pero le voy a llamar z, por ejemplo, ¿sí o no? Le puedo llamar z. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces si yo hago eso, al aplicarle la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Porque hice ese cambio de variable con z. ¿Sí están de acuerdo? Ese es el de función con respecto de z. Pero luego viene la cadena. Multiplico por quién. Sí, no hay problema. ¿Multiplico por quién? Por la derivada de z con respecto de x. ¿Y quién es z? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí está. ¿Sí? Bueno, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. A ver, un color así medio intenso, ¿no? El rojo. A ver, vamos a ver cómo sale el rojo, ¿no? A ver, igual. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Más, miren, más. ¿Sí se fijan? Este más, me voy a venir para acá. ¿No se pierde? No, pero entonces no le puedo poner igual. Porque es el segundo término de esa parte. ¿Sí? O sea, de acá me voy a venir para acá. ¿Sabe? ¿Sí o no? ¿Y en quién sigue? Sigue este. ¿Sí se entiende o no? Bien. Entonces, esta derivada, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre 2 más su cuarta raíz. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esta derivada, este es u, va a ser eso. ¿Sí o no? Por la derivada de x cuadrada con x, 2x. Bien, ahora sí ya sigue el igual. Igual a esta derivada, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto va a valer esa derivada? Menos 1 sobre 2 más z cuarta
¿no le falta el cero? ¿En la Z? En el inferior. Z cuarta raíz, ¿verdad? Sí. Por la derivada de la tangente de x con x. Secante cuadrada de x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué sigue? Igual. Igual. No. Estamos aquí, ¿quién seguiría? Esta, ¿sí o no? Perdón. ¿Sí están de acuerdo que sigue esta, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, más, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo ponerlo con x. ¿Sí o no? Si yo lo pongo todo con x, entonces va a ser 2x sobre la raíz de 2 más u cuarta. ¿Y cuánto valió u? X cuadrada. Entonces sería x octava, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Luego, ¿qué sigue? Ahora sí, igual y vamos con este. Hay que ponerlo todo con x. Si yo lo pongo todo con x, ¿cómo me queda? Menos secante cuadrada de x sobre raíz de 2 más z cuarta. ¿Quién fue z? Tangente, aquí es más, tangente octava, ¿no? No, tangente cuarta. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Más 2x sobre raíz de 2 más x octava. Ese sería el resultado. ¿Sí o no? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos, sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Pudieras encender la luz, ingeniero? Porque luego también puede estar un poquito oscuro. Gracias. Gracias, ingeniero. Oscuro. A ver. ¿Qué capítulo es? 5. ¿Qué? 5.3 número 54. Sí. A ver. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí es o no? Sí. ¿Sí? Ahora, también se puede hacer con software. ¿Lo intentamos hacer con software? Sí. A ver, vamos a ver si lo acepta. Nos venimos acá. A ver, fíjense. Vamos a abrir la paleta. Nos venimos avanzada porque vamos a derivar. Para derivar, bueno, a veces falla. Vamos a ver si funciona esto. Voy a derivar aquí a la integral definida de tangente de x a x cuadrada de 1 sobre la raíz, ¿verdad? ¿Es raíz cuadrada? Sí, raíz cuadrada. ¿De quién? De 1 más t cuarta. Sí. T cuarta de t. Y variable, pues vamos a ver si lo acepta. Es 2, porque dentro de la raíz. En vez de 1 es 2. Ah, ok, bueno, pues ya lo está haciendo aparentemente. Vean cómo se está tardando. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? Se está tardando. Ah, es que saben que me equivoqué, no es con respecto de t, es con respecto de x, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? Y de una vez vamos a cambiar el 2, perdón, tal vez por eso, a ver, vamos a ver, ahí está, vamos a ver si lo quiere hacer. Bueno, se está tardando un poquito, vamos a dejarlo que lo haga, mientras continuamos, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, vamos a hacer, miren estos, ya con segundas derivadas. ¿Cómo ven? 57, ¿no? ¿Sí o no?
¿Sí? Bueno, a ver, todo va bien acá, sí, todo va bien ahí. Aquí no se lo ha sacado aún. Vamos a ver. Eso ya no va a venir en el examen, pues sí quieren que venga. No. A ver cómo es, dice encontrar, no. A ver, dice si f de x es igual a ver, si f de x es ¿qué? ¿De 1 a qué? De 1 a x. De f de t de t, donde f de t es igual a la integral De 1 a t cuadrado. t cuadrada De raíz de 1 más 4 sobre nos pide que encontremos la segunda derivada con respecto de 2. Sí. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, fíjense cómo f de x, el integral es una integral, ¿sí o no? ¿Sí se fijan que el integral es una integral? Sí, porque f de t es esta. Es una función integral o una función de a. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, primero yo creo que habría que analizar cómo es f' de x, la segunda derivada con x. A ver, para ello, primero tengo que sacar la primera derivada, ¿no? La primera derivada con respecto de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque f mayúscula de x es esto. Es esta función integral. La derivada de f mayúscula de x va a ser la derivada de la función integral. ¿Sí estamos? Bien, y esto pues está facilito. ¿Qué va a ser igual? A f de x. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser ahora la segunda derivada? La segunda derivada con x es la derivada de la primera. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Y esto vendría siendo quién? Pues sería así. Claro. Habrá quien diga, pero esto es necesario. Bueno, pues no, pero sí estamos, ¿no? De acuerdo. ¿Y esto quién va a ser? Pues f' de x. ¿Sí están de acuerdo que va a ser f' de x? Sí, porque la primera derivada es f minúscula de x. La primera derivada de f mayúscula de x es f de x. ¿Sí o no? La normal. Entonces, la segunda derivada pues va a ser la derivada de f de x. ¿Sí o no? Luego, o sea que, ¿qué cosa? Que la segunda derivada, bueno, lo podemos poner así, para que no haya... A ver, vamos a ver cómo va esto. Ya se la sacó. ¿Cómo ven? Se pasó de rosca, ¿no? Bueno, creo que no vino. Voy a tratar de ver otra forma más sencillita, ¿vale? A ver si lo puede hacer con nosotros. Ahorita vamos a regresar acá. A ver, le dejo así por si se llega a salir. Entonces, si la segunda derivada de f mayúscula es la derivada de f, siendo que f es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Significa que es así. Estoy derivando con x, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero fíjense cómo esta f le llama f de t. Pero ¿qué dijimos? Las variables son ¿qué? Entonces, ¿están de acuerdo que si aquí la pone como f de t, yo puedo poner que f de x sea así?
y no hay ninguna bronca, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? A ver, vamos a ver qué pasa. Entonces la derivada de f' con x pues va a ser así. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer allí? Aplicar, ¿qué cosa? La regla de la cadena, por culpa de esto. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cambio hacemos? ¿Z igual a x cuadrada? Entonces, si z es igual a x cuadrada, ¿cómo me va a quedar? Derivada con respecto de z, de la integral de 1 a z, de la raíz de 1 más u cuadrada sobre u de u por dz en dx, ¿no? Pero dz en dx viene siendo ¿quién? X cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Significa que va a quedar raíz de 1 más z cuadrada sobre z por 2x. Y ya poniéndolo todo como debe de ser, sería raíz de 1 más x cuadrada sobre por 2x, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Así? Ah, pero es que no es 7, es z. Perdón, sobre x cuadrada. No oigo. Entonces miren. Pero no queda como 1 más x cuadrado. Pero sí, porque z es x cuadrado. Tiene razón el ingeniero. ¿Cuánto es ingeniero? ¿Así? ¿Cómo? Gael, sí, cierto. Yo creo que es así. Ahí está, ¿sí o no? ¿Esa es la segunda derivada, sí o no? Sí. ¿Y qué pasa? A mí me pide que calcule la segunda derivada en 2. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la segunda derivada, ¿sí o no? Sí. Esto, entonces, ¿qué hago? Pues ya nada más sustituyo. 2 a la 4 sobre 2. ¿Cuánto me va a quedar? Raíz de 17. Acá. 2 a la 4 y 6, ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? ¿Qué número es? 57. A ver, vamos a ver. 257. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. Es a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. Ah, no. Es que es a la cuarta. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? No, No, 2 a la cuarta es 16. no, es que desde la anterior es uno más raíz de 1 cuadrada más y era 1 cuatro. ¿En dónde? Desde el inicio en FT, en FT es 1 más u a la cuarta y no 1 más u a la cuadrada. No me descambia. ¿Pero por qué no me dijeron? Me hubieran dicho. Queda como 2 a la 5. ¿Eh? No, pues me hubieran dicho. De todas formas eso no está bien, pero lo voy a tener que corregir. A ver, si aquí es u cuarta, aquí es, bueno, aquí es u cuarta, no hay problema. Aquí me va a quedar u cuarta. Sí. Y entonces, Z cuarta, ¿sí o no? entonces Sí, queda como sería aquí cuatro. sexta. Pero aquí va a quedar a la octava, porque Z cuarta se cambió 8, ¿no? Este ya va a ser aquí 8, 8, y ahora sí, ¿no? 258, 257. Luego, ahí está bien fácil, ¿sí o no? Sí. Ahí está.
Es lo mismo, nada más. Ahora, hay más ejercicios. Vamos a hacer el 58. Encontrar el intervalo en el cual la curva es cóncava hacia arriba. Este está bueno. Y ese incluso se puede demostrar gráficamente. ¿Cómo ven? ¿Bien, no? Luego, voy a hacer un poquito más la cámara para allá. Ahí está, ¿sí? Se ve bien el rojo, ¿eh? No hay problema, pero pues sí, el negro siempre sí es mejor. A ver, yo debo decir que sí nos costó trabajo ver concavidad el semestre pasado cuando vi cálculo diferencial. ¿Quiénes sí lo vieron? ¿Quiénes sí vieron concavidad el semestre pasado en cálculo diferencial? ¿No? ¿No? A ver, todos ya llevaron cálculo diferencial. ¿Quiénes sí lo vieron? ¿Nadie? Es que es un poquito complicado ya verlo, pero pues sí, hay que... ¿Se fijan por qué debe de haber mate 8, mate 9? ¿Sí o no? Para que de esa forma no estén transaturadas las unidades y se puedan cubrir. O sea, que vayan viendo pasitas. Ajá, o sea que en vez de 5 unidades sean 3. ¿Sí o no? Pero ya las que faltan las vas a ver en la otra máquina. Y hasta les conviene. Sí. Sí, sí. Sí. O sea, es que es eso. Les conviene. Pero... Y obviamente si pasa eso, van a haber más ejercicios, porque va a haber más tiempo por unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, miren. Aquí hay que decir lo siguiente. Hay que explicarlo rápido, porque de otro modo no se va a poder. A ver, una curva, supongo que esa es una función, la curva de una función, ¿no? Es una curva de una función. Entonces, esta curva, pues obviamente tiene máximos. Estos son los máximos. ¿Sí? Tiene mínimos. ¿Sí? Hay intervalos donde es creciente, donde es decreciente, creciente, pero también tiene concavidad. Y la concavidad se refiere a cómo es el arco. Si todos los puntos de la curva están debajo de las tangentes, es cóncava hacia abajo. Entonces, esta parte es cóncava hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. Pero esta de acá ya va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y de aquí para acá va a ser cóncava hacia arriba y luego vuelve a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo le hacemos para averiguar la concavidad? Con la segunda derivada. ¿Por qué? Pues a mí yo lo explicaría esto así rápidamente y de forma ilustrativa con lo que viene siendo la segunda derivada. Está chateando ahí, señorita, desde hace rato. Es que tengo eso. ¿Eh? Acá hay lugar. Miren. No, o sea, no digo que ahorita se pase, pero pues agárrese un lugar acá, primera fila, ¿sí o no? Yo cuando fui al circo Tiani, yo pues quería el mejor lugar para ver a las muchachas. ¿Verdad? Bueno, también para ver todo el espectáculo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay que agarrar el mejor lugar. Te va hasta atrás ahí. Bueno, fíjense bien, entonces, la segunda derivada, la primera derivada, recuerden que se relaciona con la velocidad. ¿Sí o no? La rapidez de cambio. Y la segunda derivada se relaciona con la aceleración. Esa es la interpretación física de la segunda derivada. Entonces hagan de cuenta que esto es la montaña rusa. ¿Sí? Y así se entiende muy fácil. A ver, si tú vas en la montaña rusa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es
cuando vas en este arco, en esta parte que dijimos que era cóncava hacia abajo, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la aceleración? Tendrás que desacelerar o acelerar cuando es cóncava hacia abajo, cuando vas aquí el carrito en la montaña rusa. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Qué tendrás que hacer? Acelerar. A lo mejor desacelerar, ¿no? Porque si aceleran, pues se va a salir. Y se desacelera. ¿Sí o no? Sí, o sea, ya va con una aceleración, pero esa aceleración, ¿qué pasa con el que debe de ir disminuyendo la velocidad, sí o no? A ver, si la aceleración es positiva, significa que la velocidad va aumentando, ¿sí o no? Y si la velocidad es negativa, significa que va desacelerando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrá que hacer el carrito en esta parte? Pues desacelerar, ¿sí o no? Sí, o sea, no, es que si acelera te sales. A ver, ustedes se han fijado que o sea, sí los entiendo. Van a decir, pero es que si no se va a quedar corto. Seguramente están pensando en eso, ¿no? Es que si no se va a quedar corto. Ok, sí se va a quedar corto si frenas. O sea, ya no vas a alcanzar. Pero la realidad es que la velocidad tiene que disminuir. O sea, tiene que ser una aceleración suficiente para que llegues, pero no tan alta como antes. Porque si no se sale el coche. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo debe de ser aquí la aceleración? Negativa. Entonces, ¿cómo debe de ser la segunda derivada? Negativa. Y luego, ¿qué pasa? Que ya cuando pasas aquí, obviamente sí, va a aumentar la velocidad, pero aquí para volver a subir, ¿qué tienes que hacer? Pues acelerar. ¿Sí o no? Si no, no vas a subir. Entonces, en esta parte, ¿cómo sería? Entonces, fíjense, dijimos que esta es la que cóncava abajo, ¿sí o no? Y esta es cóncava arriba. A ver, busquen, bueno, a ver, vamos a buscar aquí para que vean que eso está acá. Mira. Sí, no se ha salido, no se ha salido. A ver, vamos a ver con cavidad. ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien ya lo encontró? Concavity. Concavity, aquí está. Nada más que creo que va a ser más arriba, ingenieros. Sí, porque ese tema está en cálculo diferencial. Ah, ya. Ya entendí por qué. No, aquí está. Mira, aquí está. Prueba de la concavidad. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí o no? ¿Sí o no? No oigo. Si la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo. Ahí está lo que dijimos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces piensen en la montaña rusa. Ok, tú vas a subir, pero tienes que ir con velocidad, pero tienes que irla disminuyendo porque de otro modo te sales. ¿Sí o no? Te sales de la vía. Ahora, ya que subes, obviamente vas a hacer esto, pero como ya viene una pendiente que tienes que librar, tienes que volver a acelerar. ¿Sí o no? Y aceleras. Ahí no hay bronca que te salgas, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. ¿Sí lo entendieron? Ahora, donde cambia de concavidad se llama punto de inflexión. De hecho, el punto de inflexión es ese puntito que se alcanza a ver donde cambia de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. En los puntos de inflexión la segunda derivada vale 0. ¿Están de acuerdo? Vale 0. Bien. Pues una vez que ya entendimos esto de la concavidad, así que fue de rápido, pues vamos ahora sí a analizar el ejercicio. ¿No? ¿Nos quedamos? ¿Qué página era? 390. No oigo. Aquí está. Entonces ahora sí. A ver, bueno, faltan 2 minutos. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo, ¿eh? No tiene caso. Vamos a dejar aquí, ¿no? Pónganse a estudiar. Hoy voy a volver al festival, pero sí espero regresar como más o menos la misma hora que ayer. Les voy a mandar el link. El día sábado también voy a mandar el link, pero
yo lo que va a tener que ser por la mañana, a lo mejor también ya en la tardecita para poder abrir el festival. Domingo, también, ya después que haya ido a misa y al festival, y esté en casa, pues se los vuelvo a mandar. Y pues bueno, pues pónganse a estudiar. ¿El examen cuándo queremos que iba a ser? ¿Qué? ¿El martes? ¿Se quedó el martes? Bueno, pónganse a estudiar. Empiecen a repasar el vídeo. Vamos a dejarle aquí. Que pasen un fin de semana. Dios les bendiga. Nos vemos. Estén bien.